Buenas tardes, quería presentaros el trabajo realizado sobre búsqueda de artículos científicos en base a una serie de preguntas cuestionadas. Este trabajo está realizado para la asignatura de Psicología aplicada a la gastronomía, para el grado de Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Burgos y está realizado por Eduardo Luengo Cárdenas. Las preguntas a investigar o preguntas de investigación serían estas 5 siguientes, todas ellas sugeridas a partir del tema de la entomofagia. La primera sería cómo influye la neofobia alimentaria y el asco en la aceptación de productos a base de insectos en poblaciones occidentales. La segunda sería qué efecto tiene la presentación visual de los insectos enteros o en polvo o en harinas en la intención de consumo y satisfacción sensorial por parte de los consumidores. La tercera es cuáles son las motivaciones emocionales frente al rechazo en el consumo de insectos. La cuarta, cómo varía la aceptación de incorporación de insectos en la dieta según edad, nivel educativo, sexo, región y desde un punto de vista psicológico. Y por último, nos planteamos si el conocimiento sobre el tema de la entomofagia facilita el consumo o el probar insectos. Para ello hemos utilizado unas bases de datos científicas en las que hemos debido buscar una serie de palabras clave. Para encontrar estas palabras clave hemos utilizado tanto el Tesauro de Gastronomía de la Universidad de Barcelona como las palabras clave sugeridas en diferentes artículos en los que hemos ido encontrando. Una muestra de estas palabras clave que he utilizado serían entomofagia, insectos comestibles, psicología, harina de grillos, antropología, edible insects, emotional response, leaking novel foods, protein extracts, sensory profiling y tabúes alimentarios. ¿Qué base de datos han utilizado y si se han apreciado diferencias entre ellas? He utilizado dos bases de datos, primeramente Dialnet, posteriormente PubMed. Debido a que en Dialnet he encontrado pocos artículos relacionados con la entomofagia, sí que todos ellos estaban en castellano, ya que se centra más en el idioma castellano y portugués, pero no he encontrado muchos artículos relacionados sobre el tema. Entonces tuve que ir a PubMed, donde sí que ya he encontrado artículos más centrados en el tema de la entomofagia y sobre todo estudios realizados y encuestas realizadas a nivel de consumidores europeos. Es que es verdad que todos estos artículos han sido encontrados en el idioma inglés. Además, me ha servido de gran ayuda la sugerencia de artículos similares por parte de la base de datos. Cuando encontraba un artículo relacionado con el tema y que podía responder a preguntas que me había planteado, la propia base de datos me ha sugerido artículos relacionados con ese mismo tema. Para acotar la búsqueda hemos utilizado la búsqueda avanzada dentro de la base de datos y en la búsqueda avanzada he seleccionado diferentes parámetros como por ejemplo la fecha de entrada o la fecha de publicación, ya que estamos hablando de un tema muy novedoso para el consumidor europeo, en el que el 1 de enero de 2018 entra en vigor la nueva ley que permite el consumo y comercialización de insectos para alimentación humana en Europa. También hemos utilizado dentro de esta búsqueda avanzada búsqueda por regiones, ya que el objeto de estudio se basa principalmente en la población occidental, tanto en Europa como en América del Norte, donde no está extendido o no está tan extendido el consumo de insectos o la entomofagia en nuestra dieta. He encontrado 4 artículos referentes a la entomofagia. El primero sería el consumo de insectos comestibles y alimentos a base de insectos, una revisión sistemática de las propiedades sensoriales y la respuesta emocional evocada, que está publicado en enero del 2024. El siguiente sería actitudes de los consumidores italianos hacia la entomofagia, influencia de los factores humanos y las propiedades de los insectos y los alimentos a base de insectos, también publicado a partir del 2018, en noviembre del 2020. Este artículo se basa en consumidores italianos.
El tercero sería comer insectos comestibles como alimento sostenible, explorando los determinantes de la aceptación del consumidor en Alemania, publicado en noviembre del 2019. Y por último he encontrado este último artículo que se denomina Entre delicias y tabúes alimentarios, un modelo de ecuaciones estructurales para evaluar la aceptación de los insectos amazónicos como alimento por parte de estudiantes occidentales, publicado en 2018. En la presentación he sugerido hacer un código de colores para los diferentes artículos, ya que en las respuestas que voy dando las voy poniendo por colores, así las respuestas dadas en color rojo serían del artículo 1, las respuestas en azul del 2, etc. Descripción de cada artículo. ¿Cuáles son los hallazgos más interesantes de cada uno de los artículos? En el cuarto artículo hemos descubierto que los consumidores occidentales aún consideran un tabú alimentario. La disposición a consumir insectos está completamente mediado por las estrategias de persuasión, y estas estrategias de persuasión entran en camuflar los alimentos a base de insectos dentro de alimentos familiares o ya conocibles por el consumidor, ya que esto aumenta la disposición declarada a consumirlos. En el tercer artículo encontramos que hay una baja disposición a probar insectos entre la población alemana. En productos procesados a base de insectos ha demostrado ser la estrategia más prometedora, es decir, han elegido productos a base de harinas antes que ver el insecto entero como tal. Como decíamos, la visibilidad de los insectos es una barrera esencial para el consumidor occidental. En el segundo artículo hemos visto que en una encuesta que se hizo a más de 300 personas, el 41% de los encuestados estaría a favor de probar o de comer los insectos o de incorporarlos en su dieta diaria. También hemos visto en este artículo que se prefirió un bajo nivel de visibilidad de los insectos. Es decir, en este artículo también demuestra que prefieren que el insecto no se vea, que esté transformado en harinas y con ellos luego hagamos elaboraciones culinarias donde no vemos el insecto como tal. En comparación entre sexos, los hombres muestran una actitud más positiva hacia los insectos frente a las mujeres. Y en el primer artículo podemos ver cómo la hipótesis de que la fracción grasa es responsable de los atributos negativos del olor y el sabor. Igualmente nos dice que los aceites de insectos reciben una evolución muy negativa por parte del consumidor y que las propiedades sensoriales de los insectos se ven afectadas por las especies y condiciones de procesamiento. Nos demuestra en el artículo que después de realizar una serie de encuestas y de análisis sensoriales, los consumidores preferían unas especies a otras. Por ejemplo, se demuestra más aceptación hacia el grillo que hacia los gusanos. Y también se demuestra más aceptación hacia el grillo o la mosca o otro tipo de insectos frente a las larvas de estos. La mayoría de los estudios realizados por insectos enteros y harinas de insectos destacan que los productos a base de insectos son evaluados más negativamente que los productos derivados. Es decir, lo que venimos diciendo hasta ahora, que el consumidor prefiere alimentos que contengan harinas antes que contengan el insecto entero. Como reflexión crítica del proceso de búsqueda y dificultades encontradas, hemos notado que hay mucha diferencia de artículos entre la base de datos utilizadas. Por ejemplo, al buscar tabúes alimentarios en Dianet solamente hemos encontrado artículos que hacían referencia a tabúes por creencias religiosas. No he encontrado artículos psicológicos y tampoco he encontrado estudios ni encuestas sobre los consumidores en el consumo de insectos.
Tanto la búsqueda avanzada como los operadores booleanos han sido de gran ayuda a la hora de filtrar información y encontrar artículos más concretos. El problema que he tenido con Dialnet es que presenta un enfoque científico de artículos en español y portugués, y por lo visto no hay muchos estudios realizados en estos dos idiomas. Sin embargo, al buscar en PubMed he encontrado muchos más artículos en inglés, pero sí que es verdad que son artículos alemanes, ingleses, pero que están escritos en inglés, ya que es el idioma universal que utilizamos a nivel científico. Cuando estaba buscando me ha resultado de mucha ayuda los artículos sugeridos por parte de las propias bases de datos, los cuales estaban muy centrados en el tema de búsqueda y me iba relacionando con temas de entomofagia. Al ser un tema novedoso ha resultado difícil encontrar artículos y en la mayoría de los encontrados hacía referencia a que es necesario la realización de más estudios que avalen los resultados obtenidos, ya que estamos hablando que lleva solamente la ley incorporada desde hace 7 años. Tampoco ha sido un tema que se haya expuesto mucho o que se haya dado mucho valor al tema de la entomofagia, debido también a las barreras socioculturales que nos encontramos. Y muchas gracias por su atención. Un saludo. Hasta luego.